Bueno, estoy en Argentina Productiva con un invitado habitual que es Raúl Racana. Raúl, lo que no te tengo es con imagen. A ver si puedo. ¿Querés que le ponga la imagen? A ver si podemos entrar a la imagen. A ver, acá parece ser, ¿no? Estoy con solo sonido. Bueno, Raúl Racana es general retirado, es un científico, es ingeniero. Ahí está, ¿no? Ahí está, perfecto. Es un conocedor de los temas estratégicos. Eh, Te voy a ver si puedo ampliar un poquito tu imagen. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Sí. Bueno, Raúl, gracias de nuevo. Raúl estudió en Estados Unidos, en el MIT. Además de ser general retirado, es un conocedor de los temas estratégicos. Gracias, Raúl. Perdón. Eh, bueno, Raúl, estábamos hablando antes del programa sobre la distribución del poder, sobre esta relación particular que tiene que ver con los estados que disponen de fuerzas armadas y con los estados que al mismo tiempo que disponen de estas fuerzas armadas tienen mayor riqueza. Esta relación que yo no había visto planteada, que a toda la gente que se la expresé le pareció innovadora, que vincula a la inversión en Fuerzas Armadas y la riqueza de un país. O la inversión en Fuerzas Armadas y la gobernabilidad que tiene un país al que no está apuntando a la riqueza, sino que está en otros temas como luchando contra el poder internacional, etc. Ahí en esta línea están Rusia, está China, está Corea del Norte, está Venezuela. Un país que no necesariamente está cuidando los recursos y la riqueza, pero sí está cuidando su propia gobernabilidad. Y por eso invierte en Fuerzas Armadas. Entonces, sobre este aspecto y sobre estas características, me gustaría de alguna manera tener tu reflexión al respecto. El estudio existe, está disponible en Argentina Productiva, lo pueden acceder y además se hizo en 30 países, con información pública de 30 países. Mira, te voy a hacer una exposición. Lo primero que para poder entender lo que pasa en estas relaciones hay que tener muy claro qué significa la estrategia. Y luego sé que la estrategia trabaja en un ámbito que aparentemente no trabaja ningún político en la Argentina, y mucho menos un economista o un financiero. El secreto de todo esto es comprender esencialmente qué es la estrategia. La estrategia, ¿sabes quién la ejerce ferozmente? La familia, con su hija, con su tía, con su abuela. Cuando la ven hacer una conducta, describen una intencionalidad de la conducta. ¿Viste cuando la tía mala, que siempre habla mal de tu mamá? Entonces, vos decís, esta tía es mala. Entonces, pero vos no haces muchos análisis de lo que dice, sino lo que vas construyendo es qué figura tiene. Tiene la figura de la maldad. O es egoísta, ¿viste? Es muy egoísta. Mi hija menor es muy egoísta. No es generosa como mi hija mayor. Esta es generosa. Y a partir del momento en que definiste cuáles son las causas por las cuales se moviliza, entraste en el mundo de la estrategia. A eso le llamamos ideología. Y la ideología es una suma de valores ordenadamente definidos. Ese aspecto que vos hablás tiene de alguna forma que ver con esta designación que hace un grupo hacia una persona. Me refiero a cuando un grupo decide fulano es de determinada manera, porque tiene quizás alguna tendencia o no, lo termina convirtiendo en. Sí, es una manera de ir buscando las intencionalidades, porque la inteligencia estratégica es el arte de la dialéctica de las voluntades. Y la dialéctica de voluntades es la definición del conflicto de las intencionalidades de los participantes.
curso de Perón 1950 en la escuela del peronismo. Perón les trató de enseñar a los peronistas esto en 1950. Pero vayamos al tema que me hiciste la pregunta. Entonces, cuando uno empieza a vislumbrar con qué variables se mueve en la estrategia, la más importante es el poder. El poder es la capacidad de imponer la voluntad, porque la voluntad es la que construye la verdad. La verdad es una mentira no deseada. Entonces yo, con el poder, tengo la voluntad, con la voluntad tengo la verdad, y con la verdad domino e instalo las verdades que yo quiero. Hay 3 monedas de cambio para hacer el poder. 3. Los votos, las monedas y los fusiles. Con el poder podés imponer una norma. Es decir, que si vos buscas la felicidad de tu pueblo, si tenés poder, lo podés lograr. Si no tenés poder, no lo vas a hacer. ¿Qué países manejan el poder con mucha inteligencia? El más brillante, el castrismo. Porque Fidel Castro es el general más brillante del siglo XX y del siglo XXI. Y todavía está comandando el mundo. Muerto. Porque no entender eso, muerto está comandando. Hay un libro muy interesante que cuenta la historia de Franco, cuando Franco se había muerto y seguían entrando por miedo, porque por si se despertaba, ¿no? Y de alguna forma dejó Castro, como vos decís, esta impronta, ¿no? Que sigue viviendo a través de sus pupilos, digamos, o de la gente que lo estudió y lo llevó adelante. Ahora vos fíjate que tenés 3 monedas de cambio. O tenés todos los votos, o tenés toda la guita, o tenés todos los fusiles. Ninguna de esas 3 cosas es posible. Lo que sí es posible es que tengas todos los fusiles. Entonces ahí está mejorando tu posición. Por eso estos muchachitos de 4ª categoría hablaban del monopolio del poder. Pobres imbéciles. Ahora, No Raúl, cuando vos tenés, si vos llegás a tener dinero y si vos llegás a tener votos, ¿no necesitas el poder de las Fuerzas Armadas? Necesitas en menor cuantía, porque tenés que tener todos los votos contigo, y eso está siendo imposible. Y eso es lo que de alguna manera, esta es una de las formas de explicar el fenómeno argentino. Manejan la caja y el dinero y manejan los votos, entonces el valor de las Fuerzas Armadas es muchísimo menor, el necesario. Pero lo que pasa es que ellos también están siendo conducidos desde Cuba, ¿no? Desde la Argentina. Casoro, Cuba, Bill Gates, Jimmy Carter, hay un grupo de gente que te hacen tomar medidas que yo que conozco personalmente, Alberto Fernández, son de una irracionalidad pavorosa, no concurrente con su pensamiento. ¿Por qué, no concurrente. ¿Por qué Alberto Fernández, independientemente de hablar de sus orígenes o por dónde pasó políticamente, donde tuvimos en muchas etapas de la vida vínculo y yo he tenido muy buena relación personal con él, pero independientemente de todas esas cosas personales, ¿por qué, por ejemplo, se tira de esta manera tan vehemente contra nuestros vecinos? Argentina Productiva es un programa que pretende ser atemporal, pero hoy, puntualmente hoy, el presidente dijo algo particular y que es que una cosa anecdótica, ¿no? Pero que los brasileros descienden de la selva, ¿no? Que vienen de la selva, ¿no? Como para hablar de que para justificar que decir de que los argentinos venimos de los barcos, ¿no? Y los argentinos no venimos de los barcos. 70%, 80% en algunos lugares, 90% en otros, el argentino tiene sangre indígena. Entonces no es que venimos de los barcos, pero al margen de eso, ¿por qué dice esto? Sí, porque se le habrá salido del ¿Se le habrá salido?
de la boca, que la verdad es que la verdad patinada. Pero es un tipo Porque inteligente, está cansado de que pero me es un digan, tipo inteligente. está, ¿Por qué dice eso? sí, ¿Para porque a qué? veces está harto de que existen estructuras de poder muy grandes. Está muy pisoteado por muchas estructuras, y no es precisamente Cristina. Pero ¿cuál es la ¿No? ventaja? ¿Cuál es el beneficio de hacer una declaración de esas características? Bien, fíjate bien, cuando hablas de intencionalidades, no hablas de beneficio, hablas de intencionalidad. No sé si me entiendo, ¿viste? La gente egoísta, envidiosa, que se mueve en dirección que es inusitada. ¿Por qué Juanita hizo esto siendo tan inteligente? ¿Por qué vino y trató mal a fulano? Porque le tiene envidia, porque le tiene celo. Y esos son los que mueven. El poder se mueve con esas variables, que es lo que vos tenés que detectar. Por eso la inteligencia estratégica se basa en comprender esas movilidades. Vos vas a ver, por ejemplo, hay que entender el mundo del siglo XX y del siglo XXI, y hay que entender a Fidel Castro. ¿Cómo puede ser que no entiendas quién era Fidel Castro? Porque si no lo entendés, no se van a estar parados. El 20% de la ciudadanía cubana es militar, y son los que manejan los centros económicos que dan riqueza, y el resto que se muera de hambre. No necesitan de nadie. No hubo Por nunca, eso, como no vos hubo nunca un personaje con visión estratégica en Argentina, salvo que no, seguramente que vas a nombrar a no. Perón, ¿no? Perón es el que sabía de estrategia, pero no siempre la usó porque tenía muchas tendencias que lo llevaban a cometer decisiones equivocadas. Pero inteligentemente sí, porque cuando le preguntaron, dígame, general, ¿qué es la estrategia? ¿Cómo la puedo explicar? Y la estrategia no se entiende ni se conoce, solo se comprende. ¿Y qué quisiste decir con eso? No sé qué carajo dice decir con comprender, pero estoy seguro que no la entendés. Bueno, eso porque manejaste esa intencionalidad. Vos ves en la Argentina, es posible que no hayamos comprendido que la libertad es fundamental para la generación de la riqueza. No me vengan con el mercado libre, venime con la libertad, no con el mercado libre. No es lo mismo, la libertad es la libertad. Es una intencionalidad del ser humano, donde todo se mueve con libertad, donde el empleado es libre de ir o no a un trabajo, donde el empleador puede o no contratar a alguien si quiere, y no escribir una serie de estructuras que van bloqueando la acción. Pero el presidente hoy, como no tiene Fuerzas Armadas, vos fíjate bien, si hubiera tenido las Fuerzas Armadas bajo su conducción, y tiene el 33% del poder asegurado. Con un poco de voto y otro poco de guita, ya está del otro lado. Ya maneja el juez. Por eso no existe ninguna posibilidad que haya ningún país que pueda ser rico si no tiene Fuerzas Armadas. Raúl, ¿podés orientar un poquito, podés ajustar un poquito mejor la cámara? Porque se te está viendo medio raro. Eh, Ahí, eh, ahí, sí, perfecto, perfecto. Ahí está bien, ahí, perfecto, ahí, ¿está perfecto. bien? Sí, Perfecto. perfecto. Sí, ahí uno va viendo toda esta dimensión importantísima del poder. No existe ninguna historia de la humanidad de los últimos 10.000 años que haya existido una estructura de riqueza sin Fuerzas Armadas y además sin que su conductor sepa hacerlo. Julio César era un comandante militar de primera línea. Cuando vas a ver la historia latinoamericana, si querés pararte en la figura de Bolívar, pararte en la figura de Bolívar, porque Bolívar era un conductor político militar que tenía la fuerza militar detrás de él. Si no, no hubiera hecho nada. San Martín, que no era político, solamente era militar, terminó en Lima y se fue, porque él no podía conducir políticamente este país, porque no tenía el don de la política. El don de la política es la capacidad de hacer uso de la fuerza para generar el poder. Y entonces vos ahí lo ves parado. Vos fíjate Latinoamérica ha sido atacada sistemáticamente por Cuba. Cuba es una estructura... Mira, ayer hablaba con un amigo venezolano. ¿Sabes cuánto gana un general venezolano? $25 por mes. Eso sí, si es buen muchacho, tiene un puestito adicional, con el cual hace una gran diferencia.
y el que no se porta bien no tiene el puestito adicional, ni tiene cambio, y se muere de hambre. La formación venezolana es estrictamente militar. No existe la izquierda sin una estructura militar. Cuando vos hablabas de la parte militar, y bueno, andate a Rusia, la época de la Unión Soviética, y el 20% de la estructura económica de Rusia era militar. Las grandes exportaciones eran de armamento militar. Por eso él cuando hace el pacto con Fidel Castro, le entrega a Fidel Castro los tanques, los aviones, los barcos y todo lo que necesitaba para tener el ejército más moderno del siglo XX. Como que más grande y más moderno. Raúl, vos nombraste en un momento a Simón Bolívar y tiene mucho que ver con este concepto que tiene este movimiento bolivariano, latinoamericano, de la reivindicación de la imagen de Bolívar. Hay un libro que leí 2 veces, y lo entendí de 2 maneras distintas porque fueron 2 momentos distintos de mi vida. Un libro de Gabriel García Márquez que no es un... es como un estudio periodístico, porque lo cuenta desde lo periodístico, hace toda una búsqueda a través de las cartas de Simón Bolívar y cuenta esta historia bastante particular que se llama El general en su laberinto y que habla de los últimos días de Simón Bolívar. Y lo muestra una persona muy complicada, muy poco convencida de lo que había hecho, muy triste desde el punto de vista de sus logros, ¿no? Como frustrado en el final de su vida, empobrecido, una de las familias o la familia más rica de la región, que termina empobrecido por todas estas campañas, con engaños, traiciones, ¿no? Y cómo al final de su vida dice, ¿por qué hice esto, no? Qué error, qué equivocación, ¿no? Claro, bueno, porque esto no es fácil, porque los otros también tenían fuerzas armadas. Páez estaba en Venezuela y y el otro que era el general Santander, que estaba en la zona de Colombia, y el que estaba en Perú, y todos era muy difícil porque había 2 visiones. Él buscaba la Gran Colombia. La Gran Colombia era Venezuela, Colombia, Panamá y Ecuador, y eso él no lo logró, se dividió todo. Pensaba la gran América, ¿no? La gran América, que no estaba ni cerca estuvo, ni cerca. No. Ojo, pero yo cuando rastreo las personalidades, yo voy al rastreo de la personalidad. Él tenía una intencionalidad única, la libertad. Él era el padre de la libertad, no de lo que es ahora los venezolanos. No, él era el padre de la libertad, porque él sabía que la única forma de ser grande un pueblo era con la libertad. La libertad de los pobres y la libertad de los ricos. La libertad, ese era el concepto de que es un poco lo que yo pregono siempre, por eso tengo una especie de respeto por Bolívar, el amante de la libertad, que después a él le expropian todos los bienes, era una de las fortunas más grandes de Venezuela, de la propia Páez, cuando se hace cargo del gobierno venezolano. Este ha sido medio ruin, no lo quieren mucho los venezolanos, pero es muy difícil. Siempre busco la intencionalidad, ¿dónde está parada esa intencionalidad? ¿Por qué decís que el fondo de este pensamiento que origina Néstor Kirchner, después lo sigue Cristina Kirchner y construyen este gran movimiento, ¿por qué pensás que no tiene estrategia y es tan eficiente? No, pero no la armó él, la armó los cubanos. Él se vende al pueblo cubano en el año. Mira, yo era el que dirigía todas las exposiciones para el kirchnerismo, hasta el día que ascendió al trono. Como yo digo, cuando subió al trono, pactó con Cuba, y Cuba le dio todo el apoyo económico, publicitario, todo lo que era necesario para que él pudiera salir adelante. Y vendió la patria. Kirchner vendió la patria. No es ni bueno ni malo, es un delincuente. Eso es el drama del kirchnerismo.
vendió todo, por eso vendió al ejército. Lo primero que le piden era destruir la Fuerza Armada. Y es lo primero que él hace. Cuando vos empezaste la charla, dijiste algo que dentro del mundito mínimo, micro de Argentina Productiva, es la primera vez que me lo siento con tanta claridad. Es cuando vos tenés dinero y cuando vos tenés los votos, las Fuerzas Armadas hasta te diría que son un problema. Si no las controlas. No, nunca. Porque no, si eso están bajo tu control absoluto. Todas las constituciones de todas partes ahora te las llevan en control absoluto. Pero tenés que saberlas controlar. Te doy todo. Vos elegís los generales, vos elegís los coroneles, vos elegís los jefes de regimiento. Pero en los momentos, yo siempre me pregunto, en los momentos más delicados, cuando la plata no termina de encontrarse tan fácilmente y cuando los votos de alguna manera se empiezan a discutir, es útil tener el ejército de tu lado, las fuerzas armadas de tu lado, la fuerza de seguridad de tu lado. Hay una construcción ideológica, un discurso y un relato en contra de los uniformados. Entonces es difícil cambiar este rumbo, porque si no sería muy fácil. Pero eso... Te perdí ahí un poco, Raúl. Fidel Castro arma, sigue el pensamiento gramsciano, que es la estrategia hegemónica, sobre la base para dominar la estrategia dominante. La estrategia hegemónica que él monta es destruir las Fuerzas Armadas argentinas. Pero ¿cómo se puede explicar esto si el modelo réplica del modelo cubano, que es un modelo militar, es un modelo absolutamente militar, es Venezuela, que es un modelo absolutamente militar, sí, señor. Corea del Norte es un modelo militar, Rusia es un modelo militar, China es un modelo militar? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? ¿Cómo podés sostener esto? Pero te estoy hablando del otro lado, del lado que puede ser ideológicamente más cercano al oficialismo. ¿Cómo puede ser que todos ellos sostienen su poder a través del manejo férreo, súper celoso y minucioso de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad, jerarquizando a su gente, colocándola en puestos importantes? Para ir del otro lado, Brasil le hace fuerza al PT y lo puede sacar del gobierno y sostenerse en el tiempo con gobernabilidad porque gobiernan las Fuerzas Armadas. Si no, hubiese sido imposible. No gobiernan totalmente, pero tienen un porcentaje importante de peso. Y acá no, acá lo que están buscando es destruir la Argentina, no construir una Argentina. ¿Por qué querés destruir Argentina si es mucho más lógico debilitar y destruir a Brasil para que China tenga más tranquilidad y pueda vender en el mundo y pueda comercializar? El enemigo de China es Brasil, no Argentina. Argentina es nada, no existe, es un nada. ¿Por qué todo contra Argentina? Si Argentina no tiene peso, no tiene exportaciones, no tiene importancia estratégica, no tiene hoy nada. ¿Por qué este ensaneamiento? Te fuiste de la cámara. Por la Argentina. Claro, porque la Argentina es una estrategia montada desde sus comienzos. Es una especie de venganza personal de Fidel Castro. Fidel Castro sufrió la derrota más vergonzante en su lucha contra los gobiernos usando el terror. Vergonzante. En la Argentina lo destruyó en menos de un año y medio. Pero si le pasó, en Bolivia también perdió, en Perú también perdió, en Colombia también perdió. Claro, pero en la Argentina perdió en un año. Donde tenía el centro de gravedad de la Argentina, no era ni Perú ni Bolivia. Y esto convenció a los mariscales. Mejorame un poquito la cámara, porque salís del foco. Se me achicó de golpe, no sé por qué. Tenés que bajar un poquito así se puede ver la cara, porque si no queda raro, porque se te ve solo la cabeza y los ojos. Ahí, eso. Ahí está. Ahí se vio de nuevo, pero es que se me fue. No seas grande, hija de puta. No digas eso. Raúl, para seguir con esta línea, ¿no? de pensamiento de las Fuerzas Armadas poderosas en un país rico, Fuerzas Armadas pobres en un país pobre, ¿no? Porque en la Argentina tienes que rastrear algunos conceptos claros.
El primero de ellos es interpretar muy bien la historia del Partido Radical. El radicalismo era: yo soy la verdad, yo soy el dueño de este país, yo soy el único capacitado para gobernar. ¿Podés volver con la imagen o no? Sí, estoy tratando de volver con la imagen. A ver ahora. Ahí vi. Ahí, sí. Espera. Ahí, déjalo ahí, por Ahí favor. está. Ahí, listo. Ahí está. El radicalismo hay que mirarlo muy bien, porque el radicalismo empieza en 1890, Revolución 93, 1905, el gobierno en 1922, gana las elecciones de 1928, gana las elecciones de 1932, porque justo es radical, gana las elecciones de 1938 y en 1946 junta todo el aparato político e ideológico de la Argentina y se presenta en las elecciones del 24 de febrero de 1946, donde el ejército argentino lo destruye. Nunca dejaron de olvidar eso. Mentira. Y pactaron con algunos militares el fusilamiento de Valle que se conmemoró ayer. Es un hecho de los más tristes de la historia argentina. Y ahí estuvo la mano del radicalismo siendo presente. El radicalismo gobernó al país a través de su fuerza militar hasta el año 1983. Y a partir de ahí aparece Alfonsín tratando de sacarse todo lo que tenga que ver con el militar como un hecho esencial de su resentimiento interno, que aprovecha Fidel Castro para montárselo a caballo de ellos y lograr convencer a los políticos que las revoluciones las hacían los militares, lo cual era falso. Yo nunca vi revoluciones militares, lo que vi eran revoluciones dirigidas por un grupo de personas que tenían casi todo de ideología radical, si no, no podían hacer la revolución. Entonces la Argentina se quedó ahí, se quedó sin comprender dónde estaba parada. Entonces vos vas a ver que nunca nos llaman a nosotros a una reunión, nadie, ni los radicales, ni los periodistas, nadie. Y ahí está el castrismo, presionando sobre eso, porque quiere llegar a dominar la Argentina. No. Ahora, Raúl, haciendo un mea culpa, ¿no puede ser que esto suceda también por una falta total de coherencia en el pensamiento militar de los uniformados en general? No te preocupes, los militares no tienen pensamiento. No son estructuras de pensamiento. No, el militar tiene hasta nivel táctico, no pasa de ahí. No, los usás y tienes que saberlos usar nada más. No tienen pensamiento estratégico. Eso no quiere decir que no haya algún militar como pudo ser, qué sé yo, el mismo San Martín no tanto, pero el mismo Roca, por ejemplo, tenía un buen pensamiento militar. En aquella época los militares tenían mucho más pensamiento político que las estructuras militares creadas a partir del año 1900. Es una estructura sin pensamiento radical. Basta ver los programas de estudio. No, bueno, militares con el pensamiento estratégico hubo muchos, ¿no? El que primero me viene a la mente es De Gaulle, ¿no? Hubo muchos militares con altísimo pensamiento estratégico, ¿no? No, hubo muchos que conocés, pero de una fuerza de 1.000.000 de personas, como podía tener el ejército francés, puede ser que encontrés a 3 que tengan pensamiento estratégico. Nada más, no tenés ninguno. Pero tenés que tener un pensamiento empresario, político, y eso se da muy poco. Porque en la historia argentina San Martín no lo tenía. No tenía los dos pensamientos. El que lo tenía era, ¿cómo se llama? El que nombramos recién. Bolívar. Bolívar, ese sí lo tenía. Ese sí tenía el pensamiento político. Porque fue presidente como 10 años de Colombia. Pero y San Martín no participó en ningún proceso político. Porque no era de un altísimo nivel. El nivel estratégico en la historia, claro, lo que pasa es que si vos no sos militar, no podés llegar a tener estrategia. Si vos no sabés manejar fuerzas armadas, no podés ser un conductor estratégico. Por eso te lo nombré a Julio César.
tenés ahí un pensador, un militar extraordinario y un político bárbaro. Pero en Roma, si vos no eras militar, nunca llegabas a conducir el país. ¿Escuchaste? Nunca. Debías ser militar. Aparte de político y aparte de tener otra serie de actividades. Bueno, no en Roma, hoy en el Reino Unido también. Ah, claro, en el Reino Unido les entrenan a todos ser militar. No a los primeros ministros, obviamente, en la máxima expresión de un no militar estadista inglés, Churchill no era militar, pero la casa noble es toda militar. ¿Cómo no era militar? Churchill era militar. Churchill pasó por el colegio militar y después fue militar, llegó hasta el grado de capitán. Bueno, está bien, militar como Kennedy, digamos. Bueno, pero que no necesitas pasarte todavía siendo militar para saber cómo se maneja un ejército. Hay tipos que lo saben, porque no. Y Churchill era de eso. Churchill era un genio. Sí, yo no pensé en que seguramente como Elvis en algún momento se vistió de militar, pero era un tipo que no es reconocido como un militar y sí de gol, ¿no? Que hizo toda su... Bueno, acá no es reconocido, pero sí en Inglaterra. Ojo. Él llega a la gloria por su desempeño como periodista militar, que después de haberse retirado hace de periodismo militar en la guerra contra los Boers, en Sudáfrica, y al escaparse de la cárcel adquiere un prestigio monumental que le permite ganar las elecciones en el sector donde se presentó. Y a partir de ahí empieza a crecer, porque tenía unas condiciones políticas militares. ¿Por qué Raúl el otro peso internacional de poder que es el Reino Unido, por qué permite este avance de esta concepción castrista en Latinoamérica? ¿Por qué lo permiten? ¿Por qué no invierten en revertir de alguna forma esto que se va a traslucir seguramente en necesidades económicas? No tanto en Argentina, porque Argentina no es muy atractivo, pero sí en la región, ¿no? No, mira, yo fui alumno del MIT 4 años y tuve muchos amigos y padres de mis amigos y abuelos de mis amigos. Así que yo de participantes activos de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda, de Corea, siempre tenía alguien que me contaba de esto. Y esto es muy interesante ver cómo viene evolucionando el pensamiento de todo esto. La situación, me acuerdo que un padre, que era el abuelo de ellos, que me dice, mire, yo quiero usted acá, usted es argentino, ¿sí? Debía pasar una película. Esta película yo la grabé, o se grabó en la universidad cuando yo iba en casa, en la década del 30, 32, 33. Yo estaba estudiando. Y aparece un profesor de la Universidad de Harvard que daba relaciones internacionales. Y decía que el mundo presentaba un futuro diferente para fines de siglo, en la cual estábamos tratando de ver si era Estados Unidos o la Argentina la que iba a dominar este mundo. Eso lo decía un profesor en la década del 30, en Estados Unidos, en Harvard, y yo lo vi la grabación. Después todavía me quedaba, pues yo me quedaba de risa, porque imagínate, en 1980 éramos la última basura dando vuelta por la calle. Qué loco, qué notable, ¿no? Qué notable. Perdimos la conducción. Raúl, ¿cómo imaginás que esto va a continuar? ¿Qué te parece que va a pasar desde el punto de vista estratégico con este escenario tan particular que tiene la Argentina y esta salida relativa de la pandemia? Porque la verdad a la larga no se va a salir nunca, porque el fantasma este va a quedar flotando, porque se puede repetir todas las veces que quiera, la naturaleza, digamos, o los hombres. Entonces, ¿cómo pensás que se va a estructurar esto? ¿Esta situación de alguna manera la pone a Argentina en una posición peor que antes o mejor que antes? Mira, yo te voy a decir, en el año 1998 solo se escribe un libro sobre el pensamiento de su época.
¿no? Y estamos hablando hace 20 años, y él habla que el mundo iba a un mundo globalizado. Era la época del presidente de los Estados Unidos, de aquella época, junto con Hillary Clinton. Era Clinton el presidente. E iban, sí, a un mundo globalizado. El mundo globalizado requiere un mundo sin patria. Como dice, si te quiero te lo expreso tal cual lo dice Gramsci, dice, el mundo al cual debemos tener es un mundo que rechace la esencia del mundo actual. El mundo actual, dice, es un mundo que se ha construido sobre las leyes romanas, la filosofía ateniense y la moral judeocristiana. Nosotros tenemos que romper eso y tener un país sin ejército, un país que no tenga ejército, que no tenga iglesia y que no tenga familia. Eso es lo que busca. Y eso en la Argentina lo están haciendo muy bien. Y acá está la figura de Soros por donde la mira. Soros escribe eso. Eso es lo que él quiere que pase en el mundo. Y hace 20 años que lo dice. No lo hizo la semana pasada. Y nosotros vamos en esa dirección. Nosotros vamos a la decadencia total. Absolutamente total. Es un país sin ejército, un país que tiene dividida la sociedad, con lo cual nadie tiene el poder suficiente para tomar una decisión coherente. Y es un país que financieramente depende del mundo internacional, porque las finanzas que manejan, y ahí lo escribe muy bien Soros, las finanzas son la variable más internacional de todas las variables. Volvé la cámara, Raúl, que te quedaste sin imagen. Si podés. ¿Ahí? ¿Ahora estás? No estás con imagen, no. Estás con sonido solamente. Se pierde. ¿Con sonido? Sí, sin me imagen. Veía bárbaro. No, se veía bien, sí, se estaba viendo bien. Ahora volviste. ¿Ahora? Sí, perfecto. Raúl, para hacer una síntesis y lo continuamos en otro programa, gracias a Raúl Racana, bueno, Argentina Productiva existe también, y gracias Raúl por todo el apoyo que nos das y la posibilidad de que esta propuesta que es Argentina Productiva, que tiene 30 años, ¿no? En distintos formatos, televisión, radio y ahora en digital, pueda seguir existiendo. Gracias Raúl, y te pido una reflexión y dejamos la puerta abierta para un próximo programa. Sí, mi reflexión es que nuestra situación está muy caótica porque la acción de los grupos de poder que vino construyendo el castrismo son muy eficientes, han sido muy exitosas, han dividido a la Argentina muy fuertemente. Y los centros culturales, o como que él llama la casamata cultural, están armadas. La armaron en la colectividad judía, la armaron en la Universidad de Buenos Aires, la armaron en el ejército mismo, la armaron en el partido político peronista y en el partido radical. Y con esas casamatas culturales, con el periodismo acompañando permanentemente, es casi imposible salir del pozo. Ellos son los que dominan. Y eso es lo que se llama la guerra cultural del siglo XX, del siglo XXI fundamentalmente. Por eso cuando yo escribo el libro El siglo XXI, el mundo de la estrategia, estoy diciendo, querido, tened cuidado, porque los militares del siglo XXI no son los del siglo XIX. Si no tenés una capacidad ideológica que te acompañe, vas a quedar mirando al norte. Y fíjate cómo está avanzando. Ahora ganaron las elecciones en Perú, creo que las ganaron. Ganan Perú, ganan en Venezuela y ganan. Ellos vienen a buscar la gran Latinoamérica con ellos a la cabeza. Sí, eso es lo que buscan. Y vamos a ver si tienen suerte. Yo creo que sí. Nosotros acá, ¿qué vamos a hacer? Nada. Estos muchachos hacen lo que les piden. Si no hacen nada. Así que esto sería un poco la... Sí, es interesante lo de Perú, ¿no? Yo pensé que Fujimori iba a resolver el tema, pero Castillo a mí me sorprendió, ¿no? Igual la diferencia es muy pequeña, ¿no?
71.000 votos, no es Bueno, una pero cosa. sí, ellos nunca habían sido gobierno en los últimos 30 años. Sí, sí. Y ahora se le metieron. Yo le tenía las fichas a Keiko Fujimori, pero bueno, imaginé que no iba a suceder, pero totalmente, hay como una especie de consolidación de un Big Bang, ¿no? De un péndulo que pasa de un lado para otro. De alguna manera, creo que la estructura de poder peruana va a priorizar la calidad de vida de la gente, las empresas, la libertad. No creo que Pedro Y cuidado, Castillo cambie no, demasiado. no te olvides que el general Alvarado hace 30 años era de izquierda, ¿no? Claro, El movimiento revolucionario fue de izquierda, el primero de los peruanos. claro. Y después los pudieron desplazar, pero esa columna vertebral de izquierda del movimiento militar existía fuertemente. Sí. ¿No? La confusión que tiene un poco la democracia es que 50,2% de los votos en este caso no te hacen dueño de toda la verdad. Y pensar que en un país No, donde la mitad, en el mejor de los casos, de la gente te elige, no necesariamente es que tengas tantos amigos como Roberto Carlos, ¿no? Hay un 50% de la gente que no te votó y hay un porcentaje dentro de ese 50% que no te quiere, digamos, porque no necesariamente una bien, persona que no ahora, te vota no te quiere. claro, vos fíjate que acá en Argentina pasa lo mismo, 50 y 50, más o menos, 45, 40, ahí anda. Sí, a mí me Están parece en uno y uno. que Por lo tanto, los núcleos duros son cada vez más pequeños, ¿no? Que el grueso de la gente pendula, ¿no? Y no es fácil ser militante en Argentina, porque sabés que cuando el péndulo gira para otro lado, empezás a comer bosta, ¿no? O sea, cada vez hay menos militante fanático, ¿no? Está bien que no necesitas mucho militante para llevar un país adelante, pero bueno, no es que el país, no es que el 50% de los argentinos son militantes kirchneristas, ¿no? Está muy lejos de eso. Por eso me parece que estas masas movidas por la comunicación pendulan en dos variables, creo. En la variable económica y en la variable de la seguridad, ¿no? O sea, querés ganar plata y querés volver de trabajo sin que te maten. no, pero ahora estás mirando que como el presidente nunca tiene suficiente poder para solucionar algún problema, va cayendo cada vez más en trampas de elecciones electorales, con lo cual va debilitando su posicionamiento y el país se va hundiendo progresivamente. La Argentina ha hundido en los últimos 30 años, pero hundido totalmente. Vos ves los números que traen los economistas, que bueno mirarlos. Yo en este momento no me acuerdo mucho, pero los había escuchado a Tanowski el otro día en una conversación con Mendigure, empieza a tirar los números sobre la mesa. Y realmente son tristes, son tristes. Pero además no logra solucionar los problemas Macri, no logra solucionar los problemas de Alberto Fernández. Supongamos que sean gente buena, que sepan la solución, pero no tienen el poder para ejecutarlo, el poder está en otro lado. Y está armado. El castrismo ha venido trabajando durante los últimos 50 años. El castrismo no es una cosa improvisada. Cuando vos veías el combate, cuando vos estudiás el combate de Angola y te encontraste 400.000 hombres o 400.000 cubanos pasaron por Angola en la guerra de Angola, empezás a entender que Fidel Castro estaba cumpliendo una tarea más importante que una tarea superficial. Hoy en día, vos fijate, vos es un gobierno con 50 años sin una sola revolución. Aparte de la Bahía de los Cochinos del 62, 63 o por ahí, nunca más tuvieron nada, absolutamente nada. Nadie fue capaz de sublevar. Como pasa exactamente en Venezuela, tampoco se están sublevando en Venezuela. El pueblo se está muriendo de hambre, ahora no importa, porque ellos van a armar la estructura político-militar, con lo cual se terminó la joda con el pueblo. El pueblo no va a hablar ni va a decir nada, porque ya está quebrado, ya lo quebraron moralmente. Es parte de la estrategia militar del siglo XXI. No es la estrategia militar clásica, donde la fuerza predominaba, donde lo dominante era más importante que lo hegemónico, no.
ahora lo hegemónico es más importante que lo dominante. En palabras de Gramsci, ¿no? Dominante. Hay que destruir todo. Te quiero advertir también, si no te gusta Gramsci, puedes elegirlo a Fukuyama, y Fukuyama te va a decir exactamente igual. Un mundo sin patria, sin familia y sin religión. Eso quería Fukuyama. Eso es la familia Clinton. Eso es Obama. Eso es... Todos buscan hacer un mundo globalizante. Globalizante solo puede hacerse si no hay patria, que no haya división, si no hay familia, pero la familia genera conflictos muy serios, y si no hay religión. Y a eso están tratando de llegar. Muchas gracias. Gracias. Te mando un abrazo. Gracias, Raúl, un placer. Gracias por ayudar a Argentina Productiva, gracias por estar ahí y siempre tu pensamiento es muy enriquecedor. Un abrazo. Chao, querido. Adiós.